O sea, vayan elaborando. Con ustedes, José Gabriel Barrenechea, licenciado en física. Primero, yo voy a tratar de defender el marco de derecho, o sea, yo no voy a defender primeramente los derechos del aborto. Voy a defender algo un poco más general y después, si ustedes quieren en las preguntas, yo defiendo mi posición sobre el aborto. Vengo aquí como un progresista y como un luchador por la sociedad abierta. Esa que tiene como principio básico la siguiente idea de Marco Tulio Cicerón: mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Y como cubano, o lo que es lo mismo, como heredero de la tradición más progresista al sur del río Bravo. Porque para quien no lo sabe, porque nuestros programas de historias no se lo dicen, fue en esta isla donde primero hubo voto universal para todos los hombres, 1901, donde primero existió el derecho al divorcio, 1917, y donde primero las mujeres alcanzaron con sus luchas el derecho al sufragio, 1928. Vengo por tanto a defender esa tradición que me permite mirarle a los ojos a los herederos de cualquier otra tradición. Aclaro, para entrar en materia, que salvo uno o dos desequilibrados entre ellos, a quienes su insana preocupación por el fanatismo contrario los lleva a convertirse también en fanáticos, no existe el material para constituir una sanguinaria quinta internacional del aborto. Existen, eso sí, quienes defendemos el derecho de la mujer a decidir si está preparada o no para la maternidad. En mi caso particular, al no tener a los derechos como inalienables, sino como resultado de los más profundos consensos al interior de la sociedad humana, sería incluso capaz de acatar la implantación de una fuerte ley antiabortista. Pero claro, ese sería yo, un hombre, que nunca me veré en el trance de un embarazo, o lo que es lo mismo, de albergar en mi interior un ser que no pueda vivir fuera de mí, como todos los que componemos esta mesa, por cierto. La cuestión puede parecer simple en apariencia. Solo tenemos que determinar en qué momento exacto comienza una vida humana y todo quedará resuelto. Mas ¿cómo hacerlo? Lo primero que nos salta a la vista es que no tenemos una definición de vida que nos satisfaga a todos, existiendo muchos que ni tan siquiera poseemos una definición positiva. No compartimos incluso ni la creencia en algunas características, ni aún en la irrepetibilidad de la vida, como lo demuestra la obstinación de algunos en no buscar respuestas por sí mismos, sino en tomarlas de instituciones que los amparen con toda una retahíla de normas, convenciones, visiones y respuestas estandarizadas. Porque la producción de respuestas estandarizadas es muy interior al fordismo y al taylorismo, por cierto. Para algunos la vida humana comienza con la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Para otros, todavía más radicales, por su repulsión extrema al pecado, a un pecado a que incluso le han puesto un nombre, onanismo, parece acontecer incluso antes y está relacionada por sobre todo con el padre más que con la madre. Para muchos, y escúchese bien la frase que viene del más remoto pasado, cuando se da a luz, o lo que es lo mismo, a partir del momento en que el hijo puede vivir sin la madre. Pero es que hay más distinciones que nos separan aún. Algunas relacionan ese inicio con un soplo divino o con la asignación de un alma. Muchos otros con un proceso natural. ¿Qué hacer entonces? Tenemos dos posibilidades. Primero, decidir que no podemos dejar que se viole nuestra particular idea de lo justo, radicalizarnos, clamar que no es humano ceder ni un tantico así, nada, y llamar a la degollina de incubus y sucubus, o sea, de los abortistas y su quinta internacional. Porque ya que nos creemos depositarios del criterio justo, nos resultará imposible transar, como es lógico. Segundo, aceptar que yo no puedo imponerle a los demás mi idea de lo justo, por más que crea que dicha idea me la ha puesto en la cabeza Dios, de quien al parecer yo tengo la exclusiva, y que en consecuencia la solución puede surgir de un consenso libremente alcanzado. Vivimos en sociedades altamente complejas y plurales, sociedades que gracias precisamente a esa complejidad y pluralidad permiten la sobrevivencia de cantidades de vidas humanas que llenarían de estupor a cualquiera 8 generaciones atrás. La sociedad contemporánea, con todo y su fragmentación, la ciencia, por ejemplo, no puede ser subordinada a la religión ni viceversa. Con todo y su establecimiento de relaciones muy distintas a las solidarias por instinto, preponderantes en órdenes no extensos, ha permitido la explosión demográfica humana que vivimos desde hace 3 siglos y que en el fondo no es otra cosa que la multiplicación de las vidas potenciales que se convierten en reales.
La sociedad contemporánea u occidental moderna podrá parecernos todo lo despiadada, lo poco afín a la solidaridad sentimentaloide de telenovela mexicana que ocupa como una atmósfera la personalidad o el alma de muchos de nosotros, pero solo esa sociedad ha permitido cuadruplicar la esperanza de vida. En Francia, uno de los lugares más salubres, no insalubres, del mundo a fines del siglo XVII, la esperanza de vida rondaba los 21 años y rebajar en 50 la mortalidad infantil. En esa misma época la mortalidad infantil allí, en Francia, era del 300 por 1000, siendo en el caso de las familias reales europeas de 250 por 1000. O sea, de cada 4 niños que nacían en la familia real, 1 moría. Y en ese tipo de sociedad la mujer ha conseguido los mismos derechos que el hombre, tanto a tener una vida propia, una realización personal, como a participar en la toma de decisiones. Ante este problema del aborto, por tanto, solo cabe que consensuemos democráticamente una solución. O lo que es lo mismo, que más que aceptar como válido lo que sostenga una mayoría, seamos capaces también de tener en cuenta los reclamos de la minoría, aunque en el balance final de los acuerdos sus aportes también sean minoritarios. Este problema, por lo tanto, como el del racismo que tanto se aparenta discutir hoy en este país, necesitan de una sociedad que sea capaz de consensuar democráticamente su legislación, en definitiva de un Estado democrático de derecho. No existe otra solución. Cualquier otro subterfugio no será más que la imposición de un grupo sobre los demás, imposición a la fuerza y no consensuada, lo que en nuestro caso quizás no nos conduzca a una guerra civil, pero sí a la multiplicación de los abortos ilegales, léase abortos que quedarán fuera del escrutinio público, al infanticidio o a la multiplicación de los niños no deseados que vivirán infiernos y no infancias. Pero además creará un precedente peligroso para el Estado de Derecho, si es que ya existe, o entorpecerá su establecimiento, si no, como es nuestro caso. Quiero por eso advertir a cualquier institución religiosa, ahora que desde el poder planean resolver el problema demográfico no mediante un realista y existente programa económico que pretenda hacer próspera a la isla, para así motivar a tantos que no se atreven a tener hijos por nuestras conocidas carencias, sino mediante una cuasi prohibición del aborto. Pactar con un Estado no democrático ni de derecho, pasar por encima de la voluntad popular para en definitiva coartarle a la mayoría su derecho a consensuarse su legislación, es en definitiva una victoria peligrosa. Además de que fortalece a quienes hoy aplastan los derechos de sus oponentes eventuales. Mañana quizás lo de esas mismas instituciones religiosas abre en un final la puerta a dos posibilidades realmente aterradoras. Primero, al restablecimiento de una sociedad pre-pluralística, pre-occidental moderna, con sus intrínsecas altísimas tasas de mortalidad infantil y bajísimas expectativas de vida, y por lo tanto con el crecido número de vidas potenciales que ya nunca podrán concretarse. Segundo, al establecimiento de una sociedad como la descrita por Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Una sociedad en que es verdad, los niños in vitro ya no necesitarán de la madre para su desarrollo y por lo tanto en que ya no tendremos que preocuparnos por los posibles conflictos de derechos. Pero a cambio, nada menos que de permitir la asunción por el Estado de la más absoluta potestad sobre los individuos, la de concebirlos. Convoco desde aquí a quienes hoy plantean, desde el poder, la necesidad de activar, y vaya palabrita, la participación ciudadana. Si de veras ese deseo no pasa de la más pura demagogia, es aquí la oportunidad ideal para hacerlo. Permítase el debate más amplio acerca de este tema del aborto y olvídese el método gastado de la consulta convencimiento. Olvídese la imposición y si es necesario lléguese a un referéndum. Resolvamos nuestra controversia sobre el tema y a la vez ganemos en cultura de la participación, del diálogo, del consenso, del cual no solo carece el poder. En este caso, Pamos ya ha dado el primer paso, la pelota, por tanto, queda en su terreno. Muchas gracias, Gabriel.